¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Todo bien? Bueno, acomodando un poco la vida. Es difícil, ¿eh? En estos tiempos uno va y viene. Sí, sí, hubo separaciones en el medio de la pandemia, así que estamos ahí armándonos, digamos. Está muy bien. Yo creo Pero que bueno, esta pandemia no nos vamos a olvidar por varias cuestiones, ¿no? Por todas las cosas que han ido pasando. Y bueno, acomodándose, amigo, por ahí. ahí vamos, sí, sí. Todavía estamos, no tenemos mesa, no tenemos silla, pero estamos de pie. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Bueno, es muy interesante. En la previa se sumó mucha gente, muchas consultas respecto a este tema que vamos a estar hablando contigo hoy. Me gustaría, antes de meternos de lleno en el tema cárceles, contextualizar un poco tu carrera profesional en el ámbito de la educación. También, bueno, que me cuentes un poquito qué es lo que venís haciendo, Jorge. Bueno, breve, yo estudié Historia en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Después me fui al exterior a hacer el doctorado. Yo por azares de la vida, que en otro momento si querés lo conversamos, llegué a la historia del derecho. ¿No? Ya. Si bien mi formación es en historia, mi carrera es en historia del derecho. Entonces, bueno, egresé el grado en la UBA y me gané una beca que era cofinanciada entre Argentina y España, y me fui a España a hacer la maestría y el doctorado ya en el área de historia del derecho. Ya en España trabajé ya en la maestría sobre temas penitenciarios, trabajé sobre un penitenciarista español que se llamaba Fernando Cadalso, eh, vaya nombre, digamos, para dedicarse a las prisiones, es verdad. Y bueno, es un tipo que trabajó como 50 años en el sistema penitenciario español. Yo estudié su contribución a la reforma del sistema carcelario en España, que es más o menos entre 1890 y 1930, más o menos, entre la Restauración y la Segunda República, digamos. Es un personaje muy interesante porque cualquier libro que agarras de historia de las prisiones cita sus obras, escribió más de 30 libros, representó a España en 5 o 6 congresos penitenciarios internacionales, eran estas reuniones científicas que se hacían desde fin del siglo XIX, pero nadie había escrito una tesis, digamos, un trabajo en profundidad, digamos, ¿no? Así que bueno, metí las narices ahí, que es en el trabajo en los archivos, que es lo que más me gusta, digamos, considero que el trabajo histórico, uno de sus mayores aportes en general y en el tema de las prisiones en particular, tiene que ver con el trabajo en los archivos, así que bueno, me escribí una tesis casi de 500 páginas, se publicó hace ya 6 años en España, está digital, online, por la Universidad Carlos III. Y después regresé a la Argentina, bueno, anduve por Alemania, en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho, con varias estancias de investigación allí. Y después me presenté al CONICET por tercera vez, después de 2 intentos sin éxito. En el tercero ingresé a la carrera de investigador y estoy allí desde 2015. Ya hace 5 años estoy en la carrera de investigador, en el área de historia del derecho. Mi director, bueno, se llama Alejandro Agüero, que es un historiador cordobés, así que tengo mucha simpatía por Córdoba, por Esteban Llamosas, Alejandro Agüero, son grandes historiadores del derecho. eh, y son, bueno, en Córdoba hoy en día Córdoba yo creo, seguramente si algún, perdón, que me entró un WhatsApp y no sé cómo se hace para. Ah, ahí está. Si algún porteño nos escucha, tal vez se enoje, pero Córdoba hoy en día es la vanguardia de la historia del derecho. Los mejores historiadores del derecho están en Córdoba hoy en día, ¿no? Que son estos que disculpa, no sé si te cortó, ¿me estás ahí? Sí, Sí, va la señal ahí recordándose, pero y no sé cómo se cancela. Digamos, así que bueno, y doy clase en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, doy Historia Social Argentina, que es de la formación del Estado hasta el menemismo, ponerle más o menos hasta donde lleguemos. Ahora por esta pandemia doy clases por acá, todos los lunes de 19 a 21 horas. Y bueno, y después hago algunas cositas, digamos, de divulgación que me gustan. Siempre tengo esa cosa de difundir, viste que los ámbitos académicos son muy endogámicos y la gente se lee, con suerte se lee a sí misma, digamos, ¿no? Así que, qué sé yo, siempre es un desafío. Por eso la charla esa con Miguel Ángel Pierre, que me pareció súper interesante, y sobre otros temas. Hice un documental sobre Belgrano en la TV pública. Trato de
de abrir la cabeza, ¿viste? Y dedicarme a otras cosas, que está bueno, la verdad que está bueno, y como te digo, siempre ampliar los públicos lectores es un desafío, y está, digamos, hacerlo rigurosamente bien hecho y agradable, me parece que es todo un desafío y no es fácil, digamos. Vos sabés que creo que en estos tiempos más que nunca, con toda la turbulencia mediática que hay, de las cuestiones que pasan cotidianamente en Argentina y en el mundo, hoy más que nunca es recomendable la lectura, ¿no? Meterse en el mundo de la historia, porque me parece que, digo, desde ahí está un poco la base de quiénes fuimos, quiénes somos y cómo nos proyectamos. Y muchas veces, digamos, por la cotidianeidad del contacto con redes sociales, se aísla casi involuntariamente de un ejercicio que me parece necesario, este de volver a las bases, a la fuente, a la historia. Me parece que Mm. ahí está un poco entender lo que nos pasa, ¿no? Se Sí, sí, repiten sí. historias en el país y en el mundo, y quiero sacar lo político de aquí, pero digo, Mm. vamos repitiendo etapas porque fuimos construidos de una manera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé si vos te referís a la importancia de la lectura. Yo al mismo tiempo estoy haciendo el ejercicio inverso. Así que como siempre me formé en la vieja escuela, como se dice, de que todo está en los libros y todo está en la biblioteca. También me fui dando cuenta, tal vez, no sé si a los tropiezos es la palabra más clara, pero que también hay otras, los podcasts, esas cosas son útiles también. Yo siempre sostengo, le digo a mis alumnos, no reemplazan la lectura. Para mí hay que leer los libros, los textos, y después ir a los videos, digamos, ¿no? Pero son cosas que creo que también son útiles, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido, por mí, hay que hacer el ejercicio de ayornarse un poco. Insisto, los textos hay que devorarlos, hay que leerlos, hay que criticarlos, pero también abrirse a la visualidad, ¿viste? Hoy en día que hay, digamos, a las imágenes, a los podcasts, a los audios, esas cosas, me parece que hay que animarse a meterse con eso también, digamos. La universidad tiene un elemento formador que es irreemplazable, que es esa actitud crítica ante la vida, ¿no? Digo, Sí, leer libros de papel, libros digitales, pero investigar y no pasar por la vida como alguna persona que digamos que te tocó pasar por la vida sin cuestionar un montón de cuestiones. Pero digo, me parece muy interesante el tema del cuestionamiento de la crítica desde las cuestiones fundadas y desde las bases sólidas de la lectura. Esto por ahí nos cambia en algún momento. Por ahí nos vamos de tema, me gusta hablar de esto también, pero te habíamos llamado para hablar de historia de las cárceles. sí, Primeros temas que se me vienen libros, se me vienen películas, se me vienen series, se me vienen sí. las plataformas Netflix y demás, con esta cuestión que genera mucho rating para los formatos de cine, televisivos, contar historias de las cárceles. Por eso me pareció muy apasionante. Y también lo vamos a tener al doctor Pierri, estamos hablando con él, prestigioso doctor Pierri, Sí. probablemente la semana que viene, porque también me gusta mucho su mirada respecto a otros temas, no específicamente cárceles. Pero lo que te quería preguntar es, arrancar por el comienzo, Sí. Jorge. Hay una historia que concibe las cárceles de hoy. ¿Dónde empieza y cómo se va generando? Sí, ahí vamos con eso. Por ahí una nota al pie antes de arrancar. Lamentablemente, las series y todas estas cosas tal vez le ponen sobre el tapete casi lo peor de las cárceles, digamos, ¿no? Que por ahí estabas pensando en El Marginal, digamos, que esa serie que fue muy exitosa, que yo también, por supuesto, la miré y me fanaticé con los personajes y eso, pero eh, qué sé yo. También la cárcel debe tener otras cosas. E insisto, otra aclaración, yo voy a hablar del pasado, no porque me excuse, sino porque es mi expertise, es la historia de las prisiones y no la política penitenciaria actual, que algunas cosas anoté si hay tiempo para conversarlas, pero si querés ya arrancamos. Vamos. Yo había pensado, pero digamos, también está bueno, soy muy estructurado, también está bueno desestructurarse. Yo había pensado toda una primera parte de algunos autores, de Howard, pero eso, como no quiero llegar a la cárcel en Argentina, si no, no vamos a llegar, porque esto tiene un límite de tiempo también. Sí. Simplemente diría una cosa. Bueno, la cárcel como la conocemos hoy en día no existe desde siempre, digamos. No está esta idea que la cárcel hubo siempre, ¿no? Estas frases. Disculpa, justo me entró otro. Tengo que aprender a desactivar no sé cómo se hace, honestamente, pido disculpas. Eh, Te decía que
bueno, ¿cuándo surgen las cárceles? ¿Cuándo es el origen de las cárceles? Digamos, la cárcel como pena privativa, como pena hegemónica, disculpa los... Te están entrando. Yo no sé, probablemente a lo mejor probás silenciándolo al teléfono. A lo mejor ahí podés. No sé si está en silencio el teléfono. Silenciado, pero le pido disculpas, no suele pasar, pero... Bueno, decía rápido, la cárcel como la conocemos hoy en día, que vos cometés un delito y la pena es la privación de la libertad, más o menos surge a mediados fines del siglo XVIII, ¿eh? Surge en Europa y luego surge en Europa, luego se traslada a los Estados Unidos. Ya vamos surge en Europa, Surge en Europa, mediados, sí. sí, mediados, fines del siglo XVIII, surge en Europa, después en los Estados Unidos, que se va a transformar en la cuna de la reforma penitenciaria, ¿eh? Y después va a llegar a nuestra América, digamos, ¿no? Y particularmente a lo que es el territorio argentino. Pero eso simplemente para poner una fecha de nacimiento, digamos, ¿no? Antes la cárcel era el lugar donde uno esperaba la pena, que podía ser los azotes, podía ser la condena a galeras, la condena a trabajar en las minas, en la mutilación de algún miembro, la pena de muerte, ¿se entiende? Entonces era un lugar de custodia, uno esperaba ahí hasta que el juez te condenaba, ¿se entiende? Eso fue desde los orígenes, desde la prisión, en la antigua Roma, etcétera, pero la pena privativa de libertad, que es decir, que el castigo es la privación de la libertad, eso es mediados, fines del siglo XVIII. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí hay dos nombres claves que ahora no me voy a detener, que son el Marqués de Beccaria, de los delitos y las penas, que es una feroz crítica al derecho penal de las monarquías absolutas, ¿eh? Y el otro nombre clave es Howard, que es un tipo que recorre todas las cárceles y es el primero que empieza a pensar la idea de la cárcel penitenciaria, la idea de la cárcel regeneradora, que son ideas que con idas y vueltas, con mutaciones, siguen vigentes, digamos, ¿no? Hoy en día, si uno agarra la ley penitenciaria actual, sigue esta idea de que la cárcel debe resocializar a la gente a través de una serie de dispositivos, el trabajo, la educación, la religión, etcétera, ¿se entiende? Pero digo, Beccaria, esa crítica al derecho penal absolutista, y Howard, que es el primero que empieza a pensar en un sistema penitenciario, en la idea de regeneración, me parece que son dos nombres clave en la historia de las cárceles en Europa y tienen su impacto luego. Por supuesto, aquí Beccaria y Howard fueron traducidos, fueron leídos, hay tesis desde ya 1820, 30 en la Universidad de Buenos Aires sobre esos temas, digamos, ¿no? Sobre la pena de muerte, etcétera. Bueno, vamos ya rapidito, nos tomamos un avión, como siempre, Aerolíneas, y nos vamos a la Argentina, digamos, ¿no? A lo que son estos territorios. Y ahí yo había pensado, antes de comenzar, dos aclaraciones. Primero voy a hablar de la cárcel en general, que voy a hablar es de los penados, la cárcel para los penados masculinos adultos, no voy a hablar de la cárcel de menores, y no voy a hablar de la cárcel de mujeres, porque son otras lógicas, otros dispositivos. La cárcel de mujeres sabemos que estuvo bajo la custodia de las monjas hasta 1970, hasta 1900, o sea, casi muy bien entrado el siglo XX. La Congregación del Buen Pastor se encargaba de la cárcel femenina. Y las cárceles de menores también es otra temática, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que veremos ahora, los dispositivos del Estado, la criminología positivista que empieza a llegar a fines del siglo XIX en las universidades, en las facultades de Derecho, que son leídos, Lombroso, Garófalo, Ferri, son apropiados, son criticados, hay toda una circulación muy interesante de lecturas y de ideas. Todos esos dispositivos se aplicaron para los penados masculinos adultos. Se dejó afuera a los menores y se dejó afuera a las mujeres. Por ende, yo en mi explicación o en la charla, vos interrumpime las veces que quiera y preguntame todo lo que quieras. Está bien, está perfecto. Y después, como decía, no me voy a meter con el presente porque no es mi expertise, pero simplemente quiero decir 3 datos para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de las cárceles. Primero, en la actualidad, según el último informe de la SNEP, que es el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena, lo produce el Ministerio de Justicia de la Nación, hay más de 100.000 personas privadas de libertad. 100.000 personas. Estamos incluyendo todos los establecimientos carcelarios,
de todo el país, y las comisarías. Vos sabés que lamentablemente las comisarías están abarrotadas, ante la superpoblación carcelaria, están abarrotadas de presos que permanecen allí meses, ¿no? Digamos, vos sos abogado, ¿no? No, no, Eh, periodista. bueno, preguntale a Pierre, y supongo que alguien, un abogado que conozca bien el Código Penal, no sé si más de 24 horas, 48 horas, no sé cuánto tiempo es el que puede estar una persona detenida, algo así, digamos. No sé bien exactamente cómo es el código, pero simplemente quiero decir esto: hay más de 100.000 personas privadas de libertad, y las comisarías están, al menos en la provincia de Buenos Aires, están abarrotadas de detenidos, ¿no? Sí. Por supuesto, de esas 100.000 personas, casi el 60% son procesados, es decir, no tienen condena, No hay condena, ¿no? claro. Son procesados. Vos sabés que el Código Penal dice que la gente, mientras espera el juicio, se los encarcelará a aquellos que hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Son como las dos condiciones para mantener detenida a una persona. Insisto, esas personas no tienen condena, seguramente, o no lo sé, muchos sean culpables, pero digo, están procesados sin condena. Eso me parece que hay que diferenciarlo. Y después, bueno, por supuesto, la mayoría son jóvenes, pobres y con estudios secundarios incompletos, ¿no? Ese es un poco lamentablemente, la radiografía de la población penal actual, digamos, ¿no? Jóvenes, pobres y con estudios básicos, incluso incompletos. El 69% de esa población penitenciaria se divide, está en el SPF, que es el Servicio Penitenciario Federal. Son todas las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, y el Servicio Penitenciario Bonaerense. O sea que casi el 70% de esos presos están concentrados en las cárceles federales, que hay por todo el país, creo que son más de 30 y pico, no me acuerdo ahora el número exacto, y las cárceles bonaerenses. Habría que ver Jorge, Córdoba. Sí. antes de avanzar con la actualidad y con lo que pasa por estos lados, en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, me decís que se genera el concepto, la definición, el armado de Sí, cárceles. Te quería sí. preguntar si hay algún armado específico de infraestructura de las cárceles, ¿responde a algún parámetro específico arquitectónico? Muy buena pregunta, excelente. Ahí Howard, yo me quise detener, viste, para llegar a, que siempre me pasa eso, armo algo y después no llego a ver todo. Howard es el primero que empieza a pensar, que dice, no puede ser que haya cárceles que sean conventos, porque antes se usaban las cárceles, usaban antiguos conventos, cuarteles militares. El tipo dice, no, hay que tener, la cárcel es el primero que le empieza a pensar arquitectónicamente, tiene que tener cierto diseño, porque digamos está todo muy pensado, como es la celda, la entrada de la luz, todas estas ideas, ¿no? Que están, y Howard es el primero que empieza a pensar en una arquitectura carcelaria, digamos, ¿no? Y después otro nombre que ahí circula bastante, que es Bentham, Jeremías Bentham, este utilitarista inglés, que es el que diseña esta idea de la cárcel panóptica, ¿no? Que hay muchos se confunden y hablan del panóptico de Foucault. En realidad es el de Michel Foucault, que tiene esa obra clásica, Vigilar y castigar, el nacimiento de la cárcel, ¿no? Una obra muy buena, que ya tiene 40 años, más de 40 años, pero la gente piensa que es una idea de Foucault, el panóptico. En realidad es una idea de Bentham, que es esta idea que desde un punto, que se aplicó en escuelas, se aplicó en cárceles, en algunas, tampoco es que proliferó mucho, pero es esta idea que desde un punto observás todo, es decir, a ver, en las cárceles había un centro y desde ese centro se podía observar lo que ocurría en el interior de cada una de las celdas. Estamos hablando de la idea de celda celular. Una persona, una celda. ¿Se entiende? Entonces el preso pensaba que no sabía en qué momento lo estaban observando. Entonces por ahí todo el tiempo lo podían estar observando y eso supuestamente iba a contribuir a su mejora, a su reforma y a no mandarse macanas, por decirlo vulgarmente, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Claro. Entonces, bueno, no sé si querés que retomo. Sí, sí, me Eh, gusta, me gusta. Sí, ya me quiero meter adelante. con la historia, pero el último dato es que estamos actualmente, desde marzo del 19, en la emergencia penitenciaria. Se la decretó el gobierno anterior y sigue la emergencia penitenciaria. O sea, por la superpoblación, por el hacinamiento, etcétera. Así que la situación carcelaria actual, que insisto, no es mi métier, entrevisté a un penalista que va a saber mucho mejor que yo, o una penalista, pero digo, es complicada. Entonces, bueno, busquemos los orígenes de este menjunje, por decirlo de alguna forma. Sí, me interesa.
Sí. Bueno, Argentina, mediados del siglo XIX, pensemos ya, post caída de Rosas, comienza la organización nacional, el proceso de organización, denominado proceso de organización nacional. Hasta ese entonces las cárceles eran las del Cabildo, ¿eh? El Cabildo era la cárcel colonial, era la cárcel del antiguo régimen, como dijimos. En el Cabildo es interesante, estaban, por ejemplo, los presos, no había distinción de sexo, hombres, mujeres, no había distinción de edad y no había distinción de delito. ¿Se entiende? Entonces eso, acá retener una idea que va a aparecer mucho, que es la idea, cuando empiece esta idea de la regeneración, la idea de clasificar, ¿entendés? Claro. Clasificar a los presos. No puede ser un ladrón de gallina y un múltiple homicida, digamos, ¿no? Porque eso, el múltiple homicida, ¿qué va a hacer? Va a contaminar al ladrón de gallina que es recuperable. Estoy poniendo categorías, pero digo para que se entienda un poco. Entonces, las cárceles eran las del Cabildo. En Buenos Aires, el Cabildo era la cárcel principal. Allí estaban todos, como digo, todos en un mismo lodo, todos manoseados, como dirá el tango. Y ese otro dato interesante es la manutención de los presos no estaba a cargo del protoestado, digamos, estaba a cargo de las familias de los presos, con lo cual la familia más humilde seguramente tendría los presos de familias más humildes seguramente tendrían mucho más problemas para acceder a la alimentación y a la manutención, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Y por supuesto, los presos de alta alcurnia que les tocaría atravesar esa experiencia tendrían más privilegios que los presos. Eso lamentablemente sigue vigente, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces ya con la Constitución del 53, ahí el artículo, no me puedo acordar si es el artículo 18, creo que es, dice: las cárceles serán sanas y limpias para reforma y no castigo de los delincuentes. ¿Se entiende? Acá está la idea que es el castigo no es comer mal, dormir con 70 personas, no, el castigo es la privación de la libertad, ¿se entiende? ¿No? Cuando la libertad ya es un bien en sí mismo, es un valor individual, bueno, la pena es la privación. Entonces, el castigo, dice, las cárceles serán sanas y limpias para regeneración y no castigo de los delincuentes, ¿no? ¿Se entiende? O sea, entonces digo, no tiene nada que ver, vos no tenés que estar ahí adentro y pasarla mal, no es parte de la pena, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ahí ya la primera cárcel que se crea en la Argentina, en esta cárcel penitenciaria, ya esta idea de un dispositivo pensado, una cárcel pensada ya para la idea de la regeneración de los presos, la idea del aislamiento celular, de una persona por celda, etcétera. Se construye en Mendoza, 1865, pero ahí hay un terremoto, uno de los tantos que sufre la provincia de Mendoza, y es destruida. Entonces, la cárcel más importante que tuvo la Argentina, desde 1877 hasta por casi un siglo, hasta 1961, que fue demolida, es la Penitenciaría Nacional. La primero, Penitenciaría de Buenos Aires. Luego, cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires en 1880, se pasa a denominar la Penitenciaría Nacional. Ese fue el establecimiento llamado en la época modelo. Se ve de América Latina, el establecimiento modelo de América Latina. 1877. 1877 se termina de construir, se empezó a construir en la presidencia de Sarmiento y en 4 años se construyó. Una cantidad de dinero se destinó impresionante, como 10 veces lo que había salido de la cárcel de Mendoza. Pensemos un segundo en ese país. Ya gobernaríamos, como dije, estaba en el proceso de organización nacional. Buenos Aires está un poco a la vanguardia de ese proceso, tiene mucho vínculo con el mercado mundial, principalmente con Inglaterra, exporta muchas materias primas. Buenos Aires es la provincia más rica, entonces se puede permitir. Está esta idea muy presente en las élites, que el modo que castigamos muestra el grado de civilización que tenemos. ¿Se entiende? Un poco esto aparece bastante, digamos, ¿no? El modo en que castigamos muestra lo civilizados que somos. Y además, ¿qué tienen en la cabeza estos tipos? Estoy pensando ahora, yo me salgo un poquito del machete y estoy pensando mientras hablo con vos, ¿no? ¿Qué tienen estos tipos en la cabeza? El rosismo, la mazorca, cuando lo ponían en
los instrumentos de tortura, todas estas cosas. Entonces los tipos se querían alejar de esas cosas, entonces dicen, nosotros debemos construir un establecimiento penitenciario de primera, modelo, así se llama, ¿no? Entonces, que los presos trabajen, que los presos se regeneren, que los presos a través del trabajo, etcétera, se reformen, ¿no? Entonces, bueno, algunos datos de esa penitenciaria nacional que, insisto, duró casi 100 años, casi 100 años, y bueno, cualquier texto académico que agarrás, sí. Jorge, ¿y cómo estaba Argentina a nivel Latinoamérica? Me imagino que era el faro de Latinoamérica, ¿no? Muy buena pregunta esa. Con la penitenciaría va a empezar a picar en punta. Pero ya, por ejemplo, Chile, Argentina en ese entonces miraba a Chile. Viste que Chile ya desde tempranos, 1830 más o menos, ya logra un Estado centralizado, ¿no? Con, ¿cómo se llamaba ahí? Portales, el portalazgo, ¿no? Chile logra, a diferencia de otros países de América Latina que vieron muchas guerras intestinas, guerras civiles, Chile ya en los tempranos siglos XIX ya logra una centralización estatal y muchos, incluso esa penitenciaria de Mendoza que te hablé hace un rato, ¿hacia dónde mira? Hacia Chile. Hay muchos cruces de los mendocinos estaban mirando a los chilenos, ¿se entiende? En esa época. Está muy buena la pregunta ahí. Pero San Pablo ya tenía su penitenciaría. Al principio, los pioneros son Chile, Brasil, son los dos, algunos estados, ¿no? Obviamente en Brasil es San Pablo, en Río de Janeiro, la Casa de Corrección, Correxao, como se dice en portugués. Esos son los nombres, más o menos se van repitiendo, pero está esta idea de la corrección. ¿Me entendés que aparece bien esta idea de la corrección? Hasta esta situación, Jorge, cada país improvisaba con edificios viejos para alojar a los presos, hasta esta instancia. Hasta que empieza esta oleada de reforma penitenciaria, así como te digo, iglesias que digamos que por ejemplo, el caso mexicano, que hay una amortización de los bienes eclesiásticos, se usan para las cárceles. Pero sí, a partir de esta idea, estamos hablando de un plano ideal. Después, cada país haría lo que podía con sus recursos, digamos, ¿no? O sea, muchos miraban hacia Estados Unidos, que como te dije antes, en estos años es la meca del penitenciarismo. Tenemos muchos viajeros que van a Estados Unidos a observar los sistemas carcelarios y a tratar de después, cuando vuelven, implementar algunas de esas cosas que vieron. Pero sí, a partir de mediados del siglo XIX ya se empiezan a construir edificios carcelarios con esto es un edificio para una cárcel, no es que recauchutamos una iglesia, hablándolo vulgarmente, no es que recauchutamos un cuartel militar, no, se construye de los cimientos y acá se va a construir una cárcel. Entonces hay planos, hay licitaciones, está muy buena toda la pregunta que me estás haciendo porque me dan cosas para pensar. Hay licitación de arquitectos para la penitenciaría, se llama licitación, se presenta gente de París, de Londres, arquitectos prestigiosos para construir la penitenciaría, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y lo que sí. Y el desafío me imagino que empieza a ser después cuando esto se instala y ya tiene fuerza en todo el mundo, la estructura y el establecimiento de cárceles, porque después el gran desafío, lo que uno ve es cómo salir de las cárceles, ¿no? Cómo son seguras. Me imagino que después ese fue otro desafío más adelante en función de generar cárceles seguras para no tener escape de presos. Bueno, la penitenciaría, mira, que está ubicada, supongo que habrás venido a Buenos Aires, está ubicada en Coronel, eso es muy de porteño eso que acabo de decir, pero bueno. De verdad. Bueno, hay, por ejemplo, Barrio Norte, que es uno de los barrios más pitucos de la capital. Hoy en día la penitenciaría estaba en Coronel Díaz y Las Heras y Coronel Díaz, digamos, ¿no? Que es hoy en día, como te digo, es Recoleta, Barrio Norte. En ese entonces eran las afueras de la ciudad, digamos, ¿no? Que todo más o menos la ciudad estaba concentrada en la Plaza de Mayo, ex Plaza de la Victoria. Los sectores más ricos estaban en el sur de la ciudad, en San Telmo, La Boca, con la epidemia de fiebre amarilla, es cuando ahí migran hacia la zona norte. Pero bueno, la penitenciaria cuando se construye estaba en las afueras, ahí en la acera de Coronel Díaz, digamos, e inicialmente fue inexpugnable. Pensá que lo tengo anotadito por acá, tenía muros de 7 metros de altura y 4 metros de ancho. O sea que si bien hubo algunas fugas, que algún dato tengo por ahí después si hace falta, pero inicialmente eran cárceles que era casi imposible pensar en fugarse, digamos, ¿no?
tenía 704 celdas. La idea era que esto después, con el tiempo, se va a ir perdiendo, pero era una celda, una persona, ¿se entiende? Tenía tierras para tareas agrícolas, porque estaba esta idea que si venía un preso de una zona rural, bueno, la cárcel debía darle herramientas para que después cuando salga pueda volver a su zona y trabajar allí. Entonces está todo esto que yo estoy tratando de sintetizar. Hay bibliotecas de penalistas, de penitenciaristas enteras que se mataban. Uno decía, no, el trabajo debe ser, por ejemplo, los positivistas, Lombroso, Ferri, Garófalo, ¿no? Decían, el trabajo tiene que ser, los peores trabajos lo tienen que hacer los presos, ¿entendés? Dice, tiene que, digamos, otro decía, no, el trabajo tiene que ser creativo, porque así lo hacen con gusto, con pasión, y les sirve para cuando salen. ¿Tienen que cobrar por el trabajo o no? Una biblioteca dice que sí, otra biblioteca dice que no, digamos, ¿entendés? O sea, y se mataban en los congresos penitenciarios, unos decían que sí, otros decían que no. Decían, no, tiene que ser, ¿es extramuros o intramuros? ¿Viste? Si es extramuros, tienen que ir con grillete, pero si los ve la población, los va a identificar. ¿Entendés que atrás de cada decisión hay unos bolonques infernales, digamos, ¿no? Pero bueno, la penitencia... Perdóname, respecto a la isla Martín García. Sí. Bueno, ¿cómo era? Ahí tengo que trabajar un poquito más. Es un tema, otro de los tantos pendientes que tengo, y acá una nota al pie, si me permitís. Acá, en la historiografía carcelaria, sabemos algunas, Argentina, estoy hablando, sabemos algunas cosas, pero hay un montón de otras cosas que no sabemos, digamos, ¿no? O sea, yo siempre digo, en los escritos que hago, etcétera, en los papers, el primer censo carcelario es de 1906. Fue la primera que se hizo un censo carcelario, nacional. Lo impulsó un tipo que se llamaba Antonio Balbé, director de la Penitenciaría Nacional, de este famoso establecimiento que estamos hablando, que dijo, fue a verlo a Figueroa Alcorta, al presidente, y le dijo, tenemos que saber cuántas cárceles hay, cuántos presos hay, digamos, no puede ser que no sepamos esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese censo arrojó que había alrededor de 8.000 presos, se mandaron un cuestionario muy detallado sobre el estado de las cárceles, cómo estaban los talleres, si es que había, la escuela, ¿iba un cura a dar misa o no iba? ¿Cuál es la comida que comen los presos? ¿Por qué delitos? Una cosa súper puntillosa, y se manda a todo el país, y después, bueno, los directores de cada cárcel mandan, en buena medida, mandan los formularios cuestionados, completados. Todo eso se publicó después, es un volumen grosso, muy, muy gordo, se publicó 3 años después. Pero bueno, toda esta voltereta que te doy es para explicarte que hay muchas cosas sobre las cuales todavía no sabemos, tenemos retazos, digamos, tenemos algunas ideas. Sobre Córdoba hay varios jóvenes investigadores que están trabajando sobre las prisiones en Córdoba, de fines del siglo XIX, en Tucumán, en Rosario, en Ushuaia. Ushuaia hay algunos trabajos, Ushuaia se crea en 1902. Lo que decía es, volviendo a Martín García, siempre básicamente tuvo un uso que es otro de los temas pendientes para mí que yo quiero indagar. De hecho, nunca fui a la isla Martín García. Siempre tuvo mucho uso político, digamos, ¿no? De destino de presos políticos. Irigoyen, bueno, por supuesto, el más conocido estuvo Perón allí, etcétera, digamos, pero sí, es uno de los temas que está pendiente de un trabajo historiográfico profundo, digamos, ¿no? Y Ushuaia se construye, bueno, Ushuaia, el objetivo de construir Ushuaia inicialmente, más que punitivo, es sentar el Estado, ¿se entiende? Sentar soberanía. Vos pensás que ahí las fronteras se están definiendo. No es que ya estaba, no es como hoy que vos hay un puesto caminero y sabés dónde está la frontera y dónde empieza, dónde termina. Ahí todas las fronteras se estaban reacomodando. Pensá que hace unos años había terminado la guerra de la Triple Alianza, que eso implicó todo un reacomodamiento del territorial. Había conflicto de la Argentina con Chile a fines del siglo XIX, 1898, si no me equivoco, que ahí es el que Roca es el que era el presidente y es el que un poco tercia en ese conflicto. Me parece no, digo, esto lo dicen los historiadores que no han trabajado,
inicialmente, el objetivo de construir Ushuaia, que ya se venía pensando desde la época de Roca, del primer presidencia, es sentar soberanía, digamos, ¿no? Y ahí la cárcel sienta soberanía, ¿no? El constructor de la cárcel era un tipo que se llamaba Catelo Muratgia, un ingeniero italiano, que había venido en 1880 y pico, cuando en toda la época del aluvión inmigratorio, que después, por cosas que uno va intentando reconstruir, llega a Roca y lo mandan allá a Ushuaia, y el tipo es muy interesante porque era ingeniero, estaba muy imbuido de todas estas ideas que yo te digo de la criminología positivista. Vos lees las memorias que hace el tipo. Te agradezco por las preguntas porque me están disparando cosas ahí. Me fui un poquito La del idea, no, libreto. pero me gusta. La idea, está bueno, está bueno. Decía que vos lees las memorias, cada cárcel publicaba una memoria anual, digamos, ¿no? Y allí ves mucho este Catelo Muratgia, ingeniero, que es el que diseña los planos y después va a dirigir la cárcel por 10 años. Mirá. 10 años dirige la cárcel, que es en estas épocas que había muchas, ¿cómo se dice?, inestabilidad institucional en los cargos de prisiones. Bueno, dirigir 10 años en una cárcel es un número importante. Y ahí ves que el tipo en las memorias cita a Lombroso, o sea que evidentemente llegaban ese material, esta gente lo leía, digamos, ¿no? Algunos directores, digamos, ¿no? Y después otro dato interesante, en general, que me hiciste acordar, hablando de Muratgia, en general, cuando se habla de las dos grandes cárceles de la Argentina, ¿no? Que son la Penitenciaría Nacional y el Presidio de Ushuaia. Una autora muy destacada que se llama Lila Caimari habla de los faros de modernización punitiva, ¿no? Ese es el título que ella pone, ¿no? El rótulo. Y es interesante porque, si bien comparado con otras cárceles provinciales que eran de una pobreza franciscana, digamos, ¿verdad?, que incluso los presos se fugaban porque, digamos, las rejas serían de adobe, ¿viste? Y se fugaban. Incluso vos lees las memorias de Muratgia, cuando es director del Presidio de Ushuaia, y el tipo hace un inventario y dice, tenemos 10 revólveres. Entonces vos decís, la cárcel esa que parecía un coloso, bueno, el tipo se quejaba y decía, no tengo guardia porque en la despensa de al lado le pagan más, ¿se entiende? Entonces, está bien, hay que interpretar la fuente, ¿viste? Seguramente se quejaría para que le manden más fondos, más recursos, llegaba un barco cada 6 meses, digamos, ¿viste? Pero es interesante que bueno, hubo muchas limitaciones en la reforma carcelaria, digamos, ¿no? Presupuestaria, de personal, digamos, ¿no? O sea, en general, lamentablemente sí, hubo muchas buenas ideas y en muchos casos no se pudieron aplicar, digamos, ¿no? No se lograron aplicar en la magnitud de lo que se pensaba, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Está bien. Jorge, sí, perfecto. Hay una consulta, vamos A ver a ir si leyendo puedo. también porque eso es lo que tiene Instagram, ¿no? Dice Alejandra Cervone. Doctor, dice, ¿por qué el sistema penitenciario no implementa... Parate que se me va, parate que se me va. Ahí vamos, parate. No implementa que los mismos presos construyan las cárceles bien alejadas. ¿Hay formas de hacerlo? Bueno, yo aclaré al principio que no voy a hablar del presente porque no sé, digamos, no quiero guitarrear, la verdad es esa, digamos, ¿no? Pero tomando un poco, yendo a la historia, que es a lo que yo puedo un poco aportar, es buena la pregunta, la cárcel de Ushuaia la construyeron los propios presos. Mira. Incluso la cárcel penitenciaria, la Penitenciaria Nacional, también colaboraron los presos que estaban en el Cabildo. ¿Se entiende? Sí. Y es otro dato interesante, creo que lo hablamos el otro día con Pierre, me parece, o ya no me acuerdo dónde lo hablé o con quién lo hablé de estas cosas, que hay muchas localidades, que uno piensa la idea de que una localidad cuando le van a instalar una cárcel no quiere saber nada, pero por lo menos yo los casos que he visto en la historia, haciendo mi tesis doctoral, que te contaba sobre Cadalso, bueno, Cadalso construyó un reformatorio en 1914 en Ocaña, que es una localidad que está en Toledo, ¿se entiende? A 200 kilómetros de Madrid. Y por supuesto, cuando uno se fanatiza con la tesis, porque si no logras empatía con tu objeto de estudio,
estás cagado, digamos, ¿viste? Sí. Tenés que estar 3, 4, 5 años conociendo a esa persona, construyendo. Entonces, uno empatizás. Así que yo en un momento me fui a Ocaña, digamos, ¿viste? Y el reformatorio que sigue hoy en día, 105 años después, sigue ahí. Bueno, está ubicado en la calle Fernando Cadalso, digamos, ¿no? O sea, y Ocaña, la localidad, en los años 20 lo nombra Cadalso, hay toda una ceremonia y lo nombran hijo adoptivo y predilecto de Ocaña. Es decir, en muchos casos, la construcción de estas prisiones, bueno, beneficiaba a las comunidades que las circundaban, porque habría circulación, habría más comercio, habría circulación de los familiares de los presos. Habría que estudiar el caso de Devoto, que yo no lo tengo muy claro, digamos, ¿no? Hoy en día, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, la única cárcel, yo siempre digo esto, ¿no? Que es una persona, si no se quiere enterar de lo que pasa en las cárceles, puede transitar toda su vida a no ser que sea un vecino de Villa Devoto, que ahí hay una cárcel en Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. Si uno es un vecino de la ciudad de Buenos Aires, de cualquier otro barrio, puede transitar toda su vida sin enterarse lo que pasa intramuros de las cárceles. Porque acá, por lo menos, después estaría bueno que vos me cuentes cómo es en Río Cuarto, acá por lo menos las cárceles están en Ezeiza, que es que es cerca del aeropuerto, en Marcos Paz, que es más lejos aún, digamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Una persona de a pie, común y corriente, puede transitar toda su vida sin saber lo que pasa adentro de una cárcel, a no ser que mire el marginal y se construya una idea que puede estar más o más cerca de la realidad. Eso lo podemos discutir en otra charla, digamos, ¿entendés? Puede ser una foto más o menos fidedigna, o podrá leer alguna nota en el diario cada tanto. Lamentablemente las noticias que salen no es salieron X cantidad de presos y se reinsertaron, sino es salió y mató y violó, digamos, ¿no? O sea que lamentablemente es lo que se informa, digamos, ¿no? Es siempre generalmente la cosa negativa, pero se entiende de dónde voy con esto. Digo que uno puede vivir toda su vida sin saber qué pasa dentro de las cárceles, digamos, ¿no? No es que no hay una presencia permanente. Cuando hubo el tema de la pandemia, con las supuestas liberaciones masivas, etcétera, ahí hubo un poco, la gente, algunos se informaron, bueno, también como, lamentablemente, ¿viste? A veces se informa de manera no muy precisa, pero bueno, me estoy yendo por las ramas. No, mira, preguntas. Otra que me interesaba. ¿Es el tren del fin del mundo lo usaban los presos para la construcción de la cárcel? Exactamente, sí. Está bueno. Esa cárcel es interesante de Ushuaia, que no tenía grandes medidas de seguridad. Porque ¿cuál te imaginas que sería la principal medida de seguridad que tendría Ushuaia? La barrera, el clima. Claro, O sea, claro, por eso digo, indudablemente salir a dónde uno va. claro, o sea, hubo algunos intentos, incluso, viste que a Ushuaia mandaban a los presos más peligrosos, digamos, ¿no? Bueno, el petiso orejudo, Santos Godino, lo mandaron este joven que mataba niños, al anarquista Simón Radowisky, que había asesinado al jefe de policía. Bueno, uno de los que se intentó fugar fue Radowisky, que después lo encontraron los chilenos y lo mandaron de vuelta, digamos, ¿no? Porque era tan inhóspito que digamos, se podían fugar, incluso con ese tren que los subían y los mandaban a buscar leña, etcétera. Muchos se pensarían en fugar, pero después se volvían, porque no había forma y además imagínate el clima hostil que hay ahí. O sea, ahora imagínate hace 100 años, digamos, ¿entendés? ¿Estás ahí? Ahí vuelvo con la pregunta de Alejandra. Dice, Alejandra, claro, lo que interpreta Alejandra respecto, dice, lo que me gustaría, y la pregunta va porque me gustaría que sean desde algún lugar útiles y sean generadores, claro, de su propio trabajo. En función a la pregunta que te hacía respecto a esto de construirse su cárcel, que tengan actividad mental, que estén... A ver, yo aclaro de vuelta. sí, total. No estoy en la política penitenciaria. ¿Qué más quisiera? O sea, todos estos tipos que yo leo, y digo tipos porque la mayoría eran hombres, digamos. En España hay una mujer que se llamó Concepción Arenal, que fue como una visitadora de cárceles. Victoria Kent fue directora de prisiones. Pero en Argentina, al menos yo no conozco muchas mujeres en el pasado que se dedicaron a las cárceles. Pero todos estos tipos, su obsesión, su preocupación era
la regeneración de los presos, por ahí la regeneración a veces a algunos no les gusta porque dice las plantas se regeneran, aquello. Digo, pongámosle el nombre que quieras, resocialización, digamos, ¿no? Reinserción social. Digo, para mí, ¿qué más quisiera? Que yo siempre pienso eso, no se inventó nada mejor que la cárcel, con todas sus falencias, ¿no? Hasta ahora no inventamos algo, el ser humano no inventó algo diferente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, que las personas que atraviesan ese tiempo allí, qué mejor que se formen un oficio, que, digamos, además, insisto, vuelvo con lo que arranqué al principio. Lamentablemente la población carcelaria no es que son, digamos, son jóvenes, pobres y seguramente sin ninguna formación, porque esto es un problema estructural, digamos, ¿no? O sea, seguramente, lamentablemente esos pibes no vieron a sus padres trabajar, no vieron a sus abuelos trabajar, o a trabajar, digamos, o sea, no tienen esta idea que se habla de la cultura del trabajo. Bueno, qué sé yo siempre digo, pongo ese ejemplo, mi viejo se murió hace 20 años, pero yo lo veía a mi viejo los domingos, mi viejo era matemático, ¿viste? Yo lo veía sentadito en el escritorio, corrigiendo, y tenía una biblioteca atrás, yo me crié con eso, digamos, qué sé yo, o sea, y hay muchos pibes que lamentablemente no han tenido eso, digamos, ¿entendés? O sea, no han tenido esa, no sé cómo es tu caso, digamos, pero digamos, no han tenido esa experiencia. Entonces digo, es muy difícil si vos no viste a tu viejo laburar, no viste a tu abuelo laburar, o alguno en sus casos, tu viejo era chorro, y bueno, es muy difícil que vos salga premio Nobel de matemática, digamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Insisto, yo no creo ni que sean ángeles ni que sean demonios, digo, analicemos la extracción social, analicemos, digamos, esto era una de las cosas que, para vincularlo con la historia, que les preocupaba a los criminólogos positivistas. Decían, ellos criticaban a lo que se llamaba la escuela clásica, Beccaria, todos esos tipos que al principio los mencionamos, que decían, los clásicos dicen, a tal delito, tal pena, chau, dice, pero no se ponen a pensar, dice, el juez abre el código penal, se fija y condena, dice, y no sabe los antecedentes de esa persona, el ambiente físico, como se decía en la época, ¿entendés? Lo que empiezan a plantear ellos son los factores sociales del delito, la criminología positivista. Lo que es interesante, es rupturista en su momento, porque plantean eso, la herencia, bueno, está Lombroso que dice los factores hereditarios del delito, los factores físicos, viste que has oído hablar seguramente que Lombroso decía el criminal nato, digamos, ¿no? Si hay criminales que si nacen con la nariz así, tienen tendencia a ser violadores. Bueno, todo eso después se fue criticando, en su momento fueron furor esas teorías, digamos, ¿no? Pero es bien interesante que ellos ponen sobre la mesa, bueno, los factores sociales del delito. El delito es un factor, tiene una construcción social también, no es una abstracción, no es un ente jurídico abstracto, eso es lo que dicen, digamos, ¿no? Perdón si me fui un poco por las ramas, pero... pero es re interesante. Otra de las consultas tiene que ver si hay alguna cárcel en Argentina que haya tomado el modelo de Alcatraz. No tengo la más... Cuando uno no sabe hay que decir que no sabe, así que no tengo ni puta idea, como se dice en España, digamos. Está muy bien. Digo, esta concepción de cárceles en el mundo y no vamos a hablar tampoco de la actualidad, pero digo, esta estructura edilicia que se definió en un momento, ¿es la que se mantuvo? ¿Se empieza a teorizar, a trabajar sobre otras estructuras de presos? Digo, ¿empieza a evolucionar ese concepto o eso quedó en lo que fue formulado allá por el 1800? No, yo creo que ha cambiado mucho, como siempre, en ese sentido los pioneros siguen siendo los norteamericanos, digamos, que tienen, bueno, la población penitenciaria más grande del mundo está en los Estados Unidos, más allá de que tiene 250 millones de personas, ¿no? Pero no sé si tiene, no quiero mentir ahora, pero los números del sistema penitenciario norteamericano son brutales, por supuesto, como sabemos la mayoría son afroamericanos y latinos, digamos, ¿no? Pero lo que sí se abandonó fue estas cárceles, digamos, se dejó de lado estas cárceles de 700 celdas, toda esta cosa, ahora se pasó a un modelo mucho más reducido, digamos, ¿no? De mucho más cárceles pensadas para poblaciones mucho más pequeñas, digamos, ¿no? Y por supuesto, también, sí. Dale, cerralo. No, sí. No, Sí. pregunto porque hay mucha gente también que se engancha respecto a lo literario. ¿Qué textos son interesantes leer para profundizar un poco este tema que vos mencionabas?
¿Vos decís literarios o historiográficos? Los dos. Bueno, bueno. Usted para la próxima me No, dice. pensalo y me lo decía en un ratito, no hay problema. No, no, Seguimos no. hablando. Te puedo decir, a ver, todo súper interesante las preguntas, así que agradezco porque siempre a uno lo hacen pensar. Hay todo primero historiográfico, que es el plano que yo más me manejo. Bueno, digo 2 o 3 historiadores que son clásicos sobre las cárceles de Argentina. Una historiadora que se llama Lila Caimari, que es como la referencia en la historiografía argentina. Tiene un libro muy clásico, lo pueden conseguir, publicó hace unos años, se llama Apenas un delincuente, porque hace referencia a una película publicada durante los años peronistas, que bueno, hoy ya no vamos a llegar a hablar de la reforma penitenciaria de Petinato, pero podemos, si querés, otro día lo podemos charlar. Bueno, Lila Caimari es una historiadora clásica, digamos, de estos temas. Ricardo Salvatore es otro historiador también muy bueno en estos temas. Y José Daniel Cesano, que es un colega cordobés, es un juez, yo tengo el orgullo de trabajar con él, es un juez e historiador, digamos, ¿no? Es un tipo, bueno, de una generosidad, intelectualmente es increíble, e historiográficamente es muy bueno. Con él dirigimos una revista de historia de las prisiones, que está online, todo gratis, por supuesto, esto no gana un mango por esto, lo aclaro nomás. Pero bueno, José Daniel Cesano, yo trabajo con él, dirigimos esa revista, dirigimos colección de criminología, etcétera, y es un gran historiador de las prisiones, digamos, ¿no? Nos quedan un par de minutos. Tírame un desafío, es largo, ¿no? Pero Sí. la reforma de Petinato es un tema que quería hablar. Y si se nos va el tiempo. Tírame líneas Sí. importantes en esto de la reforma de Petinato. ¿Dónde estuvo ese factor más importante y en qué es lo que se afianzó en esta etapa, esa reforma? ¿En cuánto se valora? Líneas, tírame. Dale, te tiro títulos, digamos. Primero me parece a mí que es la época que más, desde el Estado, más preocupación hay por la reforma penitenciaria. Cuando hablo de preocupación, lo digo en términos básicos, recursos, porque, digamos, podemos filosofar, pero después hay que poner la tarasca, digamos, hablando vulgarmente, digamos, ¿no? Entonces, creo que es uno de los periodos, tal vez el mayor, de mayor inversión en la mejora de las cárceles, digamos, ¿no? En la mejora, más que de la infraestructura, porque no hubo grandes reformas de infraestructura, eso es interesante, en la mejora de las condiciones de vida de los presos y de los funcionarios de prisiones. Ahí está la clave de esa. Petinato dice la humanización del castigo. ¿Se entiende? Está esta idea que el país está viviendo una revolución, el peronismo es la revolución, ellos se conciben a sí mismos como un proceso revolucionario, ellos hablan de la revolución de junio, de la revolución, ellos hablan de la revolución, y la idea es que ese proceso de democratización del bienestar que llegó a las capas más bajas de los trabajadores, a las clases medias, también atraviese los muros de las cárceles. ¿Dónde se observa esa mejora? En el régimen cotidiano, es decir, la alimentación, mejora de la alimentación, mejora de la vestimenta, mejora de los talleres para trabajar, deporte, construyen pileta de natación, cancha de fútbol, siempre esta idea, la misma idea, la regeneración a través del trabajo y a través del deporte. Un ¿En qué periódico año fue carcelario, la reforma de Petinato? todo el primer peronismo, 1947-1955. Se lo derrocan a Perón y Petinato tiene que asilarse en la Embajada de Ecuador y se va a quedar ahí 2 años, digamos, más o menos, ¿no? Petinato, padre de Petinato, el saxofonista, para aclararlo, digamos. Entonces, por un lado eso me parece que es una gran inversión para mejorar la vida cotidiana de los presos, en todos estos aspectos. Las visitas íntimas, está esta preocupación, dice, los presos no pueden estar años sin tener relaciones sexuales, digamos, ¿no? Porque estaba esta idea que se iban a desviar, la idea que la homosexualidad era una desviación y que se podían desviar, entonces también la sexualidad servía para afianzar los vínculos con la pareja, para cuando saliese, esa pareja siguiese constituida, ¿se entiende? Después, Petinato cierra el presidio de Ushuaia, del que hablamos, lo cierra, porque dice, en este contexto de humanización del castigo, Ushuaia no puede seguir existiendo, la Siberia criolla. Elimina los grilletes, el traje a rayas, el corte de pelo al ras, todas estas cosas que habían grabado mucho la memoria sobre los presos, digamos, ¿no? ¿Se entiende?
y mejora el morphing, digamos, ¿no? La comida, dice Pettinato, no puede haber la misma comida en la penitenciaría que en la cárcel de Rawson, porque en Rawson hace 30, 20 grados menos, entonces toda una dieta calórica pensada, es muy interesante todo eso, digamos, ¿no? Claro, Y porque después, se pensó en infraestructura, en lo edilicio, pero faltaba el factor humano, que Pettinato lo implementó, ¿no? exacto, exacto. Y después toda la mejora de los funcionarios de prisiones, que hasta ese entonces, bueno, venían, digamos, la verdad que la formación era muy escasa, casi como que ser funcionario de prisiones era más un castigo que una vocación, digamos. Entonces Pettinato crea la escuela penitenciaria, equipara el estatuto del penitenciario con el de la policía, hay aumentos salariales, construyen viviendas para los obreros, para los penitenciarios, digamos, ¿no? Hay todo también ahí un intento de mejora del funcionariado. Y otro tema, y ya cierro, bien interesante de Pettinato, me parece a mí, y en el que estoy trabajando ahora mismo, es toda lo que yo llamo la exportación, entre comillas, del penitenciarismo justicialista. Pettinato tuvo una gran proyección internacional y latinoamericana, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Vínculos con directores de prisiones de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua. Pettinato participa en la elaboración de lo que llaman las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que existen hoy en día. Se sancionaron en 1955 por la ONU, hoy se llaman las reglas Mandela, que es una serie de reglas de cómo cada estado debería castigar a los penados, digamos, ¿no? Alimentación, vestimenta, régimen, etcétera, etcétera. Pettinato participa ahí muy activamente. Tiene toda una proyección. En Brasil es recibido como una celebrity, digamos, ¿no? O sea, en Ecuador, en el año 54, lo invitan, lo contratan para que vaya a asesorar en la construcción de una penitenciaría, que fue el proyecto penitenciario más importante de toda la historia de Ecuador, digamos. O sea, y el tipo viaja ahí, lo recibe al presidente, es una celebrity, casi una celebrity, sale en los diarios, da conferencias, ¿no? O sea, que es bien interesante, que en esto estoy trabajando ahora. Tradicionalmente se piensa que los penitenciaristas argentinos solo miraban a Europa, digamos, ¿no? Y me parece, Pettinato, sin dejar de mirar a Europa, también plantea su mirada sobre Latinoamérica y trata de construir un penitenciarismo latinoamericano, digamos, ¿no? Lamentablemente muchas de esas reformas, o gran parte de esas reformas, tras la caída del peronismo, se desvanecen, y además, y ya cierro, a partir del año 50, de la década del 60, a partir de la Libertadora y la década del 60, la cárcel adquiere otro tinte. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien había presos políticos antes, a partir de los 60, ya la prisión política ocupa el centro de la escena, me atrevería a decir. ¿Se entiende? Por magnitud, por cuantitativamente, ya empiezan y en los 70 ni hablar, que las cárceles están llenas de presos políticos, digamos, ¿no? Ya la presencia de los presos políticos, y ahí me parece que el servicio penitenciario un poco deja de lado esa lógica regeneradora y ya se transforma más en un aparato de seguridad, digamos, ¿no? 20 segundos. Bueno, nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, ojalá que haya servido, y cualquier duda me escriben en el Instagram o por correo, a su disposición.